Hay algo en el cielo que no encaja. Los telescopios más potentes del mundo han comenzado a seguirlo. Algunos lo han visto cruzar el borde del sistema solar. Otros, más escépticos, se han negado a pronunciarse. Pero hay un nombre que ya resuena con fuerza en la comunidad astronómica y en ciertos círculos científicos, donde las palabras se escogen con extremo cuidado. Atlas. No se trata de una estrella, no se comporta como un cometa, no tiene la trayectoria de un asteroide convencional, y sin embargo, está ahí, avanzando a través del vacío con una determinación que desconcierta a quienes lo observan. Los datos son reales, las mediciones son precisas, y lo que inquieta no es su presencia, sino su procedencia, y sobre todo su comportamiento anómalo. Atlas ha entrado en nuestro sistema, desde una región que no debería haberlo permitido, un lugar más allá de la nube de Oort, un espacio prácticamente inexplorado, donde la materia tiende a congelarse en la eternidad, pero Atlas no está congelado, no se disgrega, no gira al azar, se desplaza siguiendo una línea tan limpia y estable, que ha hecho que muchos lo comparen, no con un objeto natural, sino con una nave, y si no fuera una roca cualquiera, y si estuviera dirigido. La primera alerta fue emitida por un observatorio privado en el hemisferio sur. Su telescopio había captado una fluctuación en el brillo de una región oscura del cielo. Inicialmente, pensaron que era una falla, pero las lecturas persistieron. A lo largo de 3 noches consecutivas, una forma alargada, ligeramente metálica, con bordes difusos, pareció cruzar el campo visual. En apariencia, no giraba, no tenía cola, no emitía luz propia, pero reflejaba, y lo hacía de forma irregular, como si tuviera facetas, o incluso, estructura. Los informes comenzaron a circular entre astrónomos independientes, se compartieron imágenes, se compararon trayectorias, se construyeron simulaciones. Al cabo de unos días, Atlas ya era un nombre en código que recorría los pasillos del Instituto SETI, del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, y de otros centros que por discreción o miedo, prefieren no hacer pública su implicación. Lo más desconcertante no es su velocidad, aunque viaja más rápido que cualquier objeto natural de origen interestelar jamás registrado. Tampoco lo es su composición, que sigue sin poder determinarse con certeza. Lo que ha generado verdadera inquietud en algunos investigadores es que Atlas ha realizado una leve modificación en su curso, una alteración que no puede explicarse por efectos gravitatorios conocidos, ni por influencias externas detectables. Ha corregido su rumbo, como si respondiera a una intención, como si tuviera un propósito. Uno de los científicos más veteranos del programa de observación lo dijo sin rodeos, aunque pidió mantener su identidad en reserva. Esto no es como Oumuamua, es otra cosa. Oumuamua era extraño, sí, pero nunca respondió a nada. Este objeto actúa, reacciona, y si algo reacciona, entonces está recibiendo, está leyendo, está consciente, tal vez no como nosotros, pero algo se mueve ahí dentro con un tipo de lógica que aún no comprendemos. Cuando se revelaron los primeros análisis de espectrometría, surgieron más preguntas que respuestas. La superficie de Atlas no refleja las señales térmicas habituales. Parece estar compuesto por un material no catalogado, o por una combinación de elementos que no forman parte de los patrones naturales reconocibles. En algunas longitudes de onda, simplemente desaparece, como si absorbiera la luz, como si estuviera cubierto por un velo que lo esconde. El misterio se hizo más espeso cuando un radiotelescopio en Nueva Zelanda, intentando registrar el eco de fondo del objeto, detectó una señal repetitiva, de frecuencia extremadamente baja, proveniente de su dirección. No era una transmisión, no tenía información inteligible, pero la señal se mantenía constante, como un latido, un pulso cósmico que hasta hoy no se ha logrado replicar artificialmente en laboratorio. Es posible que Atlas esté emitiendo algo, una especie de baliza, una firma, una llamada. Muchos callan, otros sonríen con condescendencia, pero unos pocos, los que no temen el ridículo, han comenzado a advertir. Atlas no es natural. El profesor Youssef Kamel, astrofísico y asesor en dinámica gravitacional de cuerpos no ligados, fue uno de los primeros en alzar la voz públicamente. En una conferencia transmitida desde Ginebra, pronunció una frase que ha sido repetida en innumerables foros desde entonces: no podemos seguir tratando esto como un objeto. Hay patrones,
Hay decisiones. Atlas no solo llegó, Atlas eligió llegar. Desde que fue detectado por primera vez, su velocidad ha variado sutilmente en varias ocasiones. No hay explicación consensuada. Algunos apuntan a efectos Yarkovsky, otros a fragmentaciones internas, o al impacto de micrometeoritos, pero los registros no muestran signos de desprendimiento, ni variaciones térmicas congruentes con esas teorías. En cambio, se ha observado que Atlas desacelera cuando se acerca a zonas con mayor densidad de cuerpos celestes, como si los estuviera analizando, como si evitara colisiones, como si navegara. No falta quien ha planteado que podría tratarse de una sonda interestelar antigua, un artefacto enviado desde otro sistema planetario, que ha estado viajando durante siglos, tal vez milenios, guiado por algoritmos autónomos o impulsos electromagnéticos. Pero incluso esa teoría se enfrenta a un problema fundamental: la energía. Nada debería permanecer activo durante tanto tiempo sin una fuente energética, y sin embargo, Atlas parece seguir funcionando. En las últimas semanas, varios telescopios espaciales han intentado captar imágenes de alta resolución. Las mejores obtenidas muestran una figura alargada, simétrica, con una ligera protuberancia central. Su forma recuerda vagamente a un disco grueso con una extensión bilateral, como si fueran alas o paneles. No es un cometa, no rota como un asteroide, y si es una nave, no se parece a nada que hayamos imaginado. Un grupo de científicos independientes ha llegado a proponer una hipótesis tan fascinante como perturbadora. Atlas no llegó ahora, estaba esperando una señal, un momento, una resonancia específica, y algo, no sabemos qué, podría haber activado su desplazamiento, una explosión lejana, una transmisión humana que por fin cruzó la distancia, una alineación específica que abrió un corredor gravitacional. Todos son conjeturas, pero los datos apuntan a que su entrada al sistema solar no es aleatoria, y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Viene solo? ¿Atlas es un explorador, un vigía, una señal, o acaso una advertencia? Porque si vino de fuera, y vino por decisión propia, entonces no estamos solos. Entonces, alguien más nos está observando, tal vez desde hace mucho tiempo, y Atlas sería la prueba silenciosa de que la espera ha terminado. Una antigua leyenda maya hablaba de una piedra celestial que vendría del fondo de los cielos para despertar a los hombres de su letargo. Los chamanes la llamaban corazón del otro sol, y aseguraban que su llegada señalaría un cambio de era. Algunos han comenzado a asociar a Atlas con esa idea, no por superstición, sino por un extraño conjunto de coincidencias en los calendarios astronómicos más antiguos. Su trayectoria encaja, por milésimas, con un patrón geométrico descrito en inscripciones egipcias, sumerias y chinas. ¿Mera casualidad? Quizás, pero a estas alturas, la casualidad comienza a parecerse demasiado a un guión ya escrito. En las últimas noches, algunos observatorios han detectado una leve fluctuación electromagnética en su entorno. No es radiación, no es interferencia solar. Se parece más a un campo de contención, una especie de burbuja que lo rodea, como si lo protegiera del exterior, o lo separara del resto del universo. Esa burbuja impide que la luz lo atraviese completamente, impide que sepamos qué hay dentro, impide que sepamos si está vivo. No falta quien se ha atrevido a postular que Atlas no es un objeto, sino una entidad, que lo que estamos viendo no es una nave, ni un satélite, ni un fragmento, sino un ser, un viajero interestelar, una conciencia materializada en forma de estructura, y que su llegada es solo el primer paso de una conversación que ni siquiera estamos preparados para iniciar. Pero, ¿y si sí? ¿Qué pasaría si al acercarse a la Tierra, Atlas respondiera a nuestras transmisiones? ¿Qué diría? ¿Cómo lo traduciríamos? ¿Seríamos capaces de entenderlo? ¿O solo veríamos patrones donde hay lenguaje y ruido donde hay intención? Un observador imparcial podría decir que lo que ocurre es simplemente una anomalía cósmica más, un dato curioso en el vasto libro del universo. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los datos se están restringiendo? ¿Por qué varios centros astronómicos han cesado repentinamente sus publicaciones abiertas sobre Atlas? ¿Por qué se han clasificado informes? ¿Por qué hay científicos que, tras una semana de observación, han abandonado sus puestos sin dar explicación? ¿Miedo? ¿Silencio impuesto? ¿O quizás,
Simplemente precaución, porque cuando algo viene de más allá de las estrellas, la arrogancia humana se vuelve un riesgo, y lo que no comprendemos, no deberíamos provocarlo. Atlas continúa acercándose, muy lentamente, como si midiera cada tramo, como si estudiara. No tenemos forma de detenerlo, no tenemos forma de interceptarlo. Solo podemos observar, y esperar, y en ese silencio que deja su paso por el espacio, muchos ya han comenzado a preguntarse, ¿qué es realmente Atlas? Y peor aún, ¿qué busca? El 4 de noviembre, los radiotelescopios más sensibles del mundo detectaron algo inaudito. Atlas, ese enigmático objeto interestelar, había alterado de forma inesperada su trayectoria. Los cálculos previos predecían un paso lejano y veloz, una visita fugaz como la del Oumuamua, años atrás, pero esta vez, no era así. Atlas no siguió las leyes esperadas, no giró, no aceleró, no se desintegró, simplemente, cambió de rumbo, y ese rumbo, apuntaba a la Tierra. Durante las primeras horas, se pensó en un error, los datos eran revisados una y otra vez, pero el ángulo de entrada, la desaceleración progresiva, la desviación respecto al plano orbital de Júpiter, todo indicaba lo impensable. El objeto se dirigía directamente a nuestro planeta, no como un asteroide que cae sin conciencia, no como un cometa que se precipita hacia el Sol, sino con un tipo de trayectoria que sencillamente no parecía natural. Era como si alguien, o algo, lo hubiera redirigido. En los días siguientes, la NASA, la ESA y las principales agencias espaciales declararon silencio mediático, se activaron protocolos que no se habían usado jamás, incluso el NORAD, el Sistema de Defensa Aeroespacial norteamericano, asumió tareas de vigilancia orbital que iban más allá de su mandato habitual. Se hablaba de un objeto de composición desconocida, sin firma térmica clara, sin rotación detectable, lo más inquietante, sin pérdida de velocidad al atravesar capas cada vez más densas del espacio gravitacional terrestre. ¿Qué era Atlas? ¿Por qué venía hacia nosotros? ¿Y por qué parecía desacelerar? El 11 de noviembre, una anomalía visual fue reportada desde múltiples telescopios de la red internacional. Atlas había comenzado a emitir pulsos, no de luz, ni de radiación, sino algo más complejo, una especie de patrón codificado en ondas electromagnéticas irregulares. Un científico del Instituto SETI, de forma casi temeraria, se atrevió a decirlo en voz alta. Esto no es un objeto natural, es un transmisor. Las emisiones eran en rangos no habituales, alternando frecuencias bajas con altísimas, como si se tratara de una secuencia lógica. No hablábamos de ruido de fondo, hablábamos de lo que parecía información. Entonces llegó el 14 de noviembre, Atlas entró en la atmósfera terrestre, no se desintegró, no se fragmentó, y lo más perturbador, no cayó, flotó, sí, sobre el cielo de Mongolia. Decenas de testigos vieron cómo el objeto descendía lentamente, como si se guiara por una tecnología que no comprendemos. Algunos grabaron un objeto negro, pulido, sin señales de combustión, que se mantuvo suspendido a menos de 400 metros del suelo. No hacía ruido, no generaba vórtices, y sin embargo, se movía como si el aire no lo afectara. Minutos después, desapareció. No hacia arriba, no hacia abajo, simplemente, dejó de estar ahí. El mundo se paralizó, las redes explotaron con teorías. Algunos decían que era un globo espía, otros, que era un satélite secreto, pero los testigos lo sabían. No era tecnología humana. Y luego vino el comunicado, breve, escueto, inquietante. El objeto identificado como Atlas ha sido localizado y asegurado por agencias multilaterales. Se encuentra bajo análisis. Nada más, pero no terminó ahí. Esa misma noche, en 5 puntos distintos del planeta, se detectaron emisiones de baja frecuencia, con la misma firma que las de Atlas, desde la base Concordia, en la Antártida, desde el radiotelescopio FAST, en China, desde el observatorio ALMA, en Chile, desde un punto no identificado del Pacífico, y desde la región de Tunguska, en Siberia. La pregunta se impuso por sí sola. ¿Atlas llegó solo, o este simplemente fue el primero? Desde entonces, un rumor corre entre ciertos círculos científicos. No está en los medios,
pero circula entre los que leen entre líneas, entre los que conocen los silencios más que las palabras. El rumor dice que lo que llegó no es una nave, tampoco un meteoro, ni una sonda. Dicen que es algo más antiguo, algo que ha viajado más allá del tiempo, una reliquia cósmica, una cápsula enviada no para observarnos, sino para despertar algo que ya está aquí, algo que olvidamos, algo que alguna vez supimos, y que está a punto de revelarse. Porque, como dijo un astrofísico retirado de Harvard, tal vez no hemos encontrado a los alienígenas, tal vez simplemente hemos recordado que una vez fuimos uno de ellos, y entonces sucedió lo impensable. Después de semanas de trayectorias recalculadas, de datos que se resistían a los modelos físicos convencionales, el objeto interestelar Atlas no pasó de largo como se esperaba. No siguió su ruta elíptica por el sistema solar, no se perdió en la inmensidad gravitacional de Júpiter o del Sol. Se detuvo, sí, se detuvo. Un objeto que viaja a velocidades inconcebibles para la tecnología humana. Frenó. El primer indicio fue registrado por los instrumentos del observatorio Vera C. Rubin, que detectaron una abrupta desaceleración en su velocidad de crucero. Luego lo confirmó el radiotelescopio ALMA desde Chile. Y más tarde, el telescopio espacial James Webb enfocó su mirada infrarroja hacia la dirección exacta, y envió imágenes que incluso ahora, los científicos observan con incredulidad. La superficie de Atlas comenzó a emitir patrones luminosos, secuencias geométricas que se repetían cada cierto intervalo, como si estuviera intentando comunicarse, o al menos dejar constancia de su presencia. No eran explosiones, no eran señales térmicas naturales, no eran perturbaciones gravitacionales al azar, eran pulsos, rítmicos, inteligentes, y entonces, cambió de dirección. Atlas alteró su curso de forma repentina, girando con una precisión que ningún objeto natural podría ejecutar sin desintegrarse. Su trayectoria se dirigía ahora hacia la Tierra. No había margen de error. Su velocidad, aunque más lenta, seguía siendo enorme, pero estaba controlada. Descendía en espiral, perdiendo altitud mientras se aproximaba. La NASA, la ESA, Roscosmos, la CNSA, todas las agencias espaciales del planeta entraron en alerta máxima. Los medios aún no lo sabían, la opinión pública seguía ocupada en otras noticias, pero en las salas de mando, en los despachos más altos del mundo, se hablaba con un lenguaje que hasta ahora solo se reservaba para películas: protocolo de contacto, presencia no humana, origen no terrestre. Lo que ocurrió después dejó al mundo sin palabras. El objeto entró en la atmósfera terrestre, pero no generó fricción, ninguna onda de choque, ningún estruendo, nada, como si conociera perfectamente la dinámica del aire. Varias agencias ya habían instalado satélites geoestacionarios en las últimas 24 horas. La transmisión se interrumpió. Durante 6 horas, el mundo no supo nada. Luego, en medio del silencio, un breve comunicado oficial: se ha registrado la entrada de un objeto de origen desconocido en una zona remota. No representa peligro para la población. Pedimos calma y colaboración. Pero eso no bastó, porque poco después, comenzaron los testimonios. Campesinos, mineros, astrónomos aficionados, todos hablaban de lo mismo: un objeto brillante, con bordes imposibles, sin ninguna clase de propulsión visible, que descendió sin emitir sonido alguno. Y algunos, los más osados, los que aún están siendo interrogados, afirmaron haber visto algo más: una forma, una estructura que se abrió como un capullo mecánico, un núcleo interno translúcido, y una especie de símbolo proyectado al cielo, algo que ningún humano pudo entender, pero que hizo que todos, incluso los más escépticos, sintieran lo mismo: que no estábamos solos, que nunca lo estuvimos. Los gobiernos lo han negado todo. La NASA afirma que es un cometa con composición inusual. La prensa lo ha convertido en una nota secundaria, relegada por otras urgencias más terrenales. Pero los datos no mienten. El campo magnético en la zona del impacto se alteró, los relojes atómicos experimentaron retrasos de microsegundos, y lo más inquietante, todos los satélites que sobrevolaron la zona dejaron de transmitir durante exactamente 9 minutos y 26 segundos. ¿Qué ocurrió durante ese lapso? Fue un contacto, un escaneo, un mensaje. Hay quienes aseguran que el objeto sigue allí, camuflado, estudiando,
esperando. Otros creen que ya se ha ido, dejando tras de sí una semilla, un código, una advertencia. Pero lo más inquietante no es lo que sabemos, es lo que sentimos, porque desde que Atlas llegó, algo ha cambiado en nosotros, en nuestros sueños, en nuestra forma de mirar el cielo, en la extraña certeza de que algo, o alguien, está observándonos desde mucho antes de que aprendiéramos a mirar. Y si Atlas no vino por casualidad, y si no es un simple visitante, sino un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro, hacia nuestra propia pequeñez, hacia nuestras preguntas sin respuesta. ¿Estamos preparados para saber la verdad? ¿Podemos soportarla? Quizás, Atlas no vino a responder nada. Quizás, vino a preguntarnos algo, y ahora el universo, ya no es el mismo.